Hola a todos. Hoy vamos a seguir hablando de números. La verdad es que ya empiezo a tener una lista bastante larga de peticiones que iré atendiendo en un futuro, pero me gustaría seguir hablando de números mágicos. Acordaos que en el vídeo titulado ¿Quién se acuerda de Leonardo de Pisa? Hablamos de la proporción áurea del número de oro, que nos lo encontrábamos hasta la sopa en arte y en la naturaleza. Hablábamos de que ese número que surge de la serie de Fibonacci aparecía en multitud de estructuras biológicas y que se utilizaba como un patrón dentro de lo que es la idea de arte y perfección en lo que es la pintura, la escultura o la arquitectura, hasta el punto de que el Vitruvio de Leonardo da Vinci sigue perfectamente las proporciones áureas en cuanto a las proporciones del propio cuerpo humano, o nos encontramos evidencias del número de oro pues en sitios como la Catedral de Notre Dame, el Partenón de Atenas o el edificio de Naciones Unidas. Y en nuestra cartera, la proporción de la tarjeta Visa de muchos carnets de identidad es precisamente el número de oro. Bien, hoy quiero dedicarle este pequeño vídeo a otra proporción famosa. Esa proporción es bastante peculiar porque es probablemente una de las más famosas y más manidas de la historia. Se conoce como la proporción trascendental y es un número que al mismo tiempo es irracional, pero es trascendente. De hecho, estas dos condiciones del número lo convierten en algo muy peculiar. ¿Cómo puede ser un número trascendente y al mismo tiempo irracional? Bueno, lo discutiremos. El número en cuestión es pi, ¿vale? La constante matemática cuyo valor es igual a la proporción existente entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro, y que se emplea prácticamente en un montón de ecuaciones, tanto matemáticas como en física e ingeniería. Junto con el número nos la vamos a encontrar hasta en la sopa y más allá. Por lo tanto, es importante cogerle cariño y hoy voy a explicaros un poco algo de la historia de esta proporción. Lo primero que querría contaros es de dónde viene lo de pi. Bueno, pues pi viene directamente de la inicial de una palabra en griego clásico, la palabra periferia o perímetro, que por supuesto empieza por pi. Y fue usada por primera vez en el año 1706 por un matemático galés que se apellidaba Jones y que luego popularizó de una forma sorprendente otro conocido del cual algún día dedicaremos un vídeo porque es uno de los responsables de muchos de los dolores de cabeza que sufren los alumnos de matemáticas, que es Euler. Euler, en su obra de 1784, titulada Introducción al cálculo infinitesimal, pues introdujo este nombre de pi, cambiándole el nombre tradicional de esta ecuación, de esta razón, que era conocida como la constante de Ludolf, en honor al matemático Ludolf van Zeulen, o incluso como la constante de Arquímedes, de Eureka. El valor computado de esta constante pues, ha sido una de las grandes carreras que se ha realizado a lo largo de la historia. Es decir, desde la antigüedad hasta hoy en día nos hemos pasado la vida intentando añadir más y más cifras a pi. Evidentemente le podremos añadir todas las que queramos porque acabamos dicho que era un número irracional. Por lo tanto, a pesar de que en una película basada en una novela de Carl Sagan, Contacto, una de las evidencias que hacían buscar a los científicos para demostrar que los extraterrestres eran listos de narices era que aseguraban que en un momento dado se iba a encontrar un periodo en pi. Es decir, que añadiendo la suficiente cantidad de cifras íbamos a encontrar un periodo mixto. Evidentemente la película es ciencia ficción, a pesar de que el autor sea
Esté basada en la novela de un autor que es considerado como, junto con Asimov, uno de los grandes divulgadores científicos del siglo XX, pero os recomiendo tanto la lectura del libro como la película. Es un rato agradable que además da que pensar algunas cosillas. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado ese periodo mixto en Pi, a pesar de que, como os he dicho, ha habido una carrera a lo largo de la historia para dar más y más y más exactitud a la cifra pi. El valor, pues eso, ha ido creciendo en precisión a lo largo de la historia, pero encontramos referencias muy antiguas a lo que es la historia de pi. De hecho, nos la encontramos en la Biblia. La Biblia aparece indirectamente asociada con el número natural 3, y en Mesopotamia siempre habla como 3 más una fracción añadida de un octavo. Euclides, otro famoso, fue el primero en demostrar que la relación entre el perímetro y precisamente que entre el perímetro y el diámetro de una conferencia era constante. Sin embargo, a pesar de eso, existen diferentes definiciones del número pi. Entre las más famosas hay 3. La primera es que es una porción constante entre el perímetro y una circunferencia y la amplitud de su diámetro, la formulada por Euclides, pero también se ha definido como el área de un círculo de radiounidad, o es el número real positivo cuyo seno es 0. Cualquiera de ellas nos llevan a un número irracional, lo que significa es que no puede expresarse como una fracción de 2 números enteros. Esto lo demostró en el año 1761 Lambert. Pero también es un número trascendental. ¿Qué significa que sea un número trascendental? Bueno, pues que sea un número trascendental quiere decir que no es la raíz exacta de ningún polinomio de coeficientes enteros. En el siglo XIX, fijaos, el matemático Lindemann demostró que pi representa a un trascendental, y con ello se cerró completamente la ardua investigación que llevaron a cabo matemáticos a lo largo de toda la historia de la búsqueda de la cuadratura del círculo. El hecho precisamente de que pi sea un número trascendente es la causa de que no exista esa solución. De forma derivada, se sabe que pi tampoco es un número de Liouville. Es decir, que sin ser un número trascendental no se encuentra muy cercano a un número racional. De hecho, el número racional más cercano a pi fue determinado por Stoneham en el año 1970 como 351 partido por 113. ¿Vale? En cuanto a su historia, de la que ya hemos adelantado algo, pues pensad que una de las referencias más antiguas de pi está en el primer libro de los Reyes de la Biblia, que hablaba de unas dimensiones en las cuales se encerraba pi. Decía básicamente que hizo una fuente de metal fundido que medía 10 codos de diámetro, era completamente redonda y su altura era entre 5 codos y una línea de 30 codos lo rodeaba. Fijaos que ahí se introduce por primera vez la relación pi. Se puede ver una idea similar en el segundo libro de las Crónicas, en el que aparece una lista de requerimientos para la construcción del gran templo de Salomón, construido aproximadamente en el año 950 a.C., y el valor que le daban a pi era aproximadamente 3, es lo que habíamos dicho. Sin embargo, evidentemente sabemos que 3 se aproxima a pi. De hecho, hay un chiste muy famoso en el que dice que para un ingeniero pi y e son el mismo número porque redondeándolos ambos son 3, pero bueno, seamos un poquito más serios. En el año 1800 a.C.,
Ya los egipcios utilizaban una aproximación de pi en el cual hablaban de un valor aproximado que a través de un papiro que se conoce como el papiro de Amash se averiguaba la aproximación a pi a un cuadrado del lado 8/9 del diámetro de pi. Dependiendo de la calidad del autor, se manejaban distintos valores, desde el pi igual a 3 que encontrábamos en la Biblia hasta valores más refinados de 3 y 1/8. Los griegos también le dieron vueltas. Arquímedes, por eso se llamó también la proporción de Arquímedes o la constante de Arquímedes, encontró que pi estaba incluido en un intervalo de 3 más 10/71 y 3 y 1/8. 3 y 1/7, perdón, como valores mínimo y máximo. Con esta aproximación Arquímedes había conseguido un error de entre el 0,024 y el 0,040% del valor real. El método de Arquímedes era muy simple. Lo que hacía era circunscribir e inscribir polígonos regulares de n lados en la circunferencia y calculaba el perímetro de dichos polígonos. Arquímedes empezó con hexágonos escritos y circunscritos y fue incrementando el número de lados hasta alcanzar polígonos de 96 lados. Ptolomeo, en el siglo II, ofrece también un valor semejante obtenido por aproximaciones. En Persia y en China también participaron en la guerra, de forma que en la guerra por la exactitud de pi, de forma que en el año 263 a.C., un matemático chino, Liu Hui, estimó un pi con 7 cifras, 3, 14, 10, 14. Veis que la estimación es incorrecta a partir de la cuarta cifra decimal, pero estamos hablando del año 263 a.C. Para ello empleó un polígono de 192 lados y decidió que 3,14 era una buena aproximación. Finalmente alcanzó un 3,14,15,9, que ya es un número muy bueno, empleando un polígono que tenía 3072 lados. Es evidente que esto solo lo podía hacer un chino, porque evidentemente es un trabajo de chinos. Otro matemático y astrónomo chino, en el siglo V ya, se llamaba Zhu Chongji, siento la pronunciación, pero mi mandarín es 0, lo llegó a calcular con 9 dígitos. Y mediante cálculos con una base sexagesimal llegó a una aproximación de 16 dígitos decimales, de modo que encontró que 2pi era 6, 28, 31, 85, 30, 71, 95, 58, 65. El siguiente empujón a pi lo dio Leonardo de Pisa. ¿Os acordáis de Leonardo de Pisa? Hay un vídeo más atrás que hablaba de Leonardo de Pisa, Fibonacci, el hijo de Fibono, que en su práctica geométrica, aplicando el método de Arquímedes y utilizando un polígono de n100.400 lados, llegó a una precisión de 3, 14, 15, 9, 26, 53. Más adelante, en 1655, un matemático inglés llamado Wallis desarrolló una serie que se conoce como el producto de Wallis. Y Leibniz, el famoso Leibniz, hizo algo parecido en 1682 con el producto que lleva su nombre, el producto de Leibniz. Evidentemente, en la época moderna, antes de las capacidades de la computación, se siguió trabajando. Y a partir de Jones, como hemos dicho, y de Euler, pi se llamó pi y empezó la gran carrera
por incrementar el número de decimales. El primer récord lo estableció un matemático japonés que se llamaba Takebe, que consiguió un número pi de 41 decimales. Y Ludolf van Zeulen, en honor del cual precisamente se instauró el nombre de proporción de Ludolf. A ver, le duró poco, porque él le puso el nombre en 1610 y luego vino William Jones y Euler y le jorobaron el invento de perpetuar su nombre. Ya había calculado los 35 primeros decimales, es decir, en 1610 teníamos 35 decimales, el récord se bate en 1722 con 41 decimales y el siguiente hito lo marca un eslovaco, Jurij Vega, que mediante la fórmula de Machin obtuvo 140 decimales de pi. La verdad es que solo los 126 primeros eran correctos, pero evidentemente tenemos un nuevo récord, un récord que duró 52 años hasta 1841, donde William Rutherford calculó 282 decimales, de los cuales 152 eran correctos. 20 años después, William Sanks hizo 707 decimales y en 1944 Ferguson encontró un error en la posición 528, con lo cual, seguía teniendo el récord. Posteriormente, Ferguson recalculó, 3 años después, recalculó pi y obtuvo ya 808 decimales. En ese momento ya no lo hizo a mano, hizo trampa y utilizó una calculadora mecánica. La carrera se convierte en absoluta cuando llega el proceso de el despegue de la computación. ENIAC hizo 237 en el 49, tardó 70 horas. NORAC hizo 3092 en el 60. Posteriormente, el IBM 7030 llegó a las 250.000, aunque gastó para ello 8 horas y 23 minutos en el 66. En el 2000, la década de los 2000, ya nos pasamos a billones de lugares y con tiempos de cálculo aceptables. De hecho, en el 2004 se obtuvieron 1,35 billones de lugares decimales mediante el uso de un Hitachi que utilizó solamente 50 horas. Actualmente se siguen buscando cifras de pi, ya no por un interés científico, a no ser que creamos que Carl Sagan en su novela tenía razón, sino en que grandes fabricantes de computadoras aspiran a entrar en el Guinness de los récords con una nueva cifra billonaria de decimales de pi. Todo esto es muy interesante, pero pensad una cosa: pi, la proporción trascendental, es otro de los números, junto con phi, que más pasiones ha levantado a lo largo de la historia. Más adelante, cuando me apetezca, hablaremos de otros números famosos. Sin embargo, si os ha gustado, os recomiendo que os suscribáis al canal y, por supuesto, sed buenos si podéis. Hasta el próximo.